de escribir y redactar textos. No es extraño que un profesional o un libro de texto no esté bien redactado. Los alumnos deben saber redactar y comprender textos. No olvidemos que escribir como hablar surgen de situaciones prácticas de relaciones interhumanas. Por lo tanto, la escuela debe priorizar estas acciones de enseñanzas a los alumnos. Hay que convertir la escritura en un proceso de reflexión. Escribir en situaciones definidas, de comunicación y de acción. Cuando escriben en situaciones definidas, la situación y la intención del otro tiene que estar bien detallada. En la escuela se crean estas situaciones. 1. ¿Qué papel desempeñan como redactor? 2. ¿A quién va dirigido lo que escribe? 3. ¿Qué efecto va a ejercer lo que escribe en aquel quien va dirigido? El profesor tiene que poner condiciones de comunicación y acción. La escuela debe enseñar que no solo hay que escribir redacciones y resumen de textos relativos a la materia, sino que también pueden efectuar otros, como hacer una carta auténtica que a su vez sería remitida, no forzada, por ejemplo, a un amigo, a un abuelo o a otra pariente que esté viviendo lejos del país. Quien redacta se ocupa de un tema y tiene la intención de producir un efecto en el lector. Existen dos posibilidades. La primera es que esté en marcha un proyecto en cuyo transcurso desempeña un papel necesario el texto a escribir, por ejemplo, el proyecto de un viaje de estudio. La segunda posibilidad es donde la situación de acción es solo simulada. En este caso, es el profesor quien imagina detenidamente la situación y los alumnos aportan observaciones y experiencias propias. Esto es lo que vamos a llamar como clarificación del tema. No siempre puede tratarse de un objeto concreto. El objeto puede ser también una intención de acción que dé lugar a un texto. En el tratamiento previo de un texto se deben tener en cuenta del posible lector sus intereses, necesidades, actitudes valorativas, conocimientos previos, posibilidades de comprensión y su actitud con respecto del tema. Planificación de texto. Lo que se debate aquí es la estructura interna del texto y su efecto. Para ello, el profesor, que posee un completo repertorio de conceptos para unidades funcionales y de contenidos correspondientes a textos, ayudará al alumno a agrupar sus propuestas y le animará a actuar seguidamente con ellos. Registro por escrito. Después de la planificación, el texto es registrado por escrito. Si durante la planificación se han formulado ya ciertos elementos del texto, se plantea la cuestión si el alumno es capaz de incluirlos en él. Ellos deben caer en la cuenta que es mucho más fácil mejorar un texto existente que redactarlo a la perfección partiendo de la nada. Revisión del texto. Las reglas para esta revisión son en parte externas, como los espacios entre las líneas, los cuales deben ser suficientemente grandes para incluir correcciones. Las correcciones deben ser claras, de modo que se pueda leer con rapidez y sin esfuerzo. Ensayar el efecto del texto. El autor debe averiguar cómo incide el texto sobre el lector. El procedimiento más sencillo es que el propio alumno lea su texto en alto. Otra modalidad es el trabajo en parejas, un redactor y un lector. Corrección del profesor. El profesor puede adoptar dos papeles. Puede ponerse en el lugar del redactor del texto y ayudar al alumno a decir con mayor efectividad lo que quiere decir, o bien el otro papel posible es el de destinatario. Se establece un acuerdo para escribir sobre un determinado tema, lector o grupo de lectores, y el profesor actuará como representante de esos lectores.
desarrollo de la comunicación escrita. Esta capacidad no es producto de la simple maduración, sino además es producto de aprendizaje y educación adecuada. La historia de la formación de la comunicación por escrito se desarrolla sobre el trasfondo de una evolución. En el transcurso de la escolarización, la imagen del mundo del niño y del adolescente se van construyendo a través de la experiencia. El desarrollo de conceptos y correlaciones en el alumno avanzan hacia estructuras más profundas. Este se conoce cada vez más, articulando su imagen. También ahonda en relaciones sociales. La vida efectiva y los intereses personales se articulan. El adolescente toma conciencia de su jerarquía de valores que guía su comportamiento, armando su propia ley interior. La enseñanza escolar, sus procesos de aprendizaje. Entre los 7 u 8 años, la maestra es la primera destinataria de mensajes infantiles. Los alumnos aprenden a escribir y descubren su utilización para decir algo a otro significante, atraer su atención y obtener una respuesta. Más adelante se amplía el abanico de destinatarios. Se comparten textos en voz alta entre iguales. Es importante aquí el acompañamiento del docente. Los temas de narración proceden de sus círculos de experiencia, acontecimientos y sentimientos encontrados. De 9 a 11 años de edad se van independizando del docente, desarrollando intereses objetivos prácticos y surgen la comprensión hacia otros diferentes. Los intereses objetivos dan lugar a textos expositivos, a ejercicios de redacción de carácter formal, de convenio o regla destinados a un determinado lector. A partir de los 13 años de edad, los textos son más reflexivos. Por un lado, avanzan su conocimiento sobre sí mismos, con intereses e ideales, sus concepciones del mundo. Por otro lado, se hacen capaces de planificar más conscientemente sus textos. Los temas hablan de su creciente independencia y de sus problemas, y se inician en pensamientos políticos. La idea fundamental es que esta práctica sea reutilizable, que conduzca a los alumnos a las formas de configuración de textos para la vida adulta dentro de la sociedad.